Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a nombre de Facturando a esta plática informativa del tema de régimen simplificado de confianza para personas físicas y morales, conocido ya como RECICO. ¿Me escuchan? Pues los invito a esta plática. Vamos a iniciar. Esta plática está estructurada en dos partes. La primera parte vamos a ver todo lo que se refiere a este nuevo régimen simplificado de confianza de las personas físicas. Y la segunda parte veremos este nuevo régimen, cómo va a aplicar a las personas morales. Tendremos también cuáles son las causas de salida por las que el contribuyente puede dejar de tributar en este régimen. Veremos ventajas y desventajas, que por cierto trae algunas ventajas. Veremos recomendaciones y para finalizar habrá una sesión de preguntas y respuestas. Pues muy bien, vamos a entrar de lleno al tema. ¿Qué es el RECICO? Pues la autoridad nos indica que este es un nuevo régimen fiscal. Y de acuerdo con el SAT, viene a atender dos necesidades básicas. Una es simplificar el pago de los impuestos y por la otra, aliviar la carga administrativa del contribuyente. Básicamente, son las dos premisas que el SAT indica para la creación de este nuevo régimen y entra en vigor a partir del 1 de enero del 2022. Prácticamente el 2022 está a la vuelta de la esquina, así es que hay que informarnos de todo lo que viene con este nuevo régimen. Vamos a ver que este régimen aplica de forma opcional para las personas físicas y aplica de forma obligatoria para las personas morales. Antes quiero comentarles que por ahí hay una contribuyente que se llama Mariana y ella está dudosa de si optar por tributar en este régimen o no. Mariana es una persona física que tributa bajo el régimen de servicios profesionales honorarios y también recibe ingresos por sueldos y salarios. Ella no sabe nada del régimen y ahorita con esta información vamos a ayudarla para que pueda decidir si opta o no por aplicar en RECICO. A partir de este momento vamos a hablar exclusivamente de RECICO para las personas físicas. Y bueno, vamos a ver quiénes sí pueden optar por tributar en este régimen. Vamos a ver si Mariana aplica para optar o no en RECICO. Las autoridades nos indican que en este régimen únicamente pueden optar por tributar a aquellas personas físicas que realicen actividades empresariales, presten servicios profesionales, llámese honorarios, otorguen el uso o goce temporal de bienes o arrendamiento, siempre que sus ingresos del ejercicio inmediato anterior no rebasen los 3.5 billones de pesos anuales. Pues aquí ya hay un puntito importante para Mariana, porque ella tributa bajo honorarios. Vamos a seguir. También nos indica la autoridad que pueden aplicar a este régimen cuando las personas físicas reciban ingresos por salarios o por intereses del sistema financiero. Aquellas también que inicien operaciones, pero que estimen que sus ingresos no van a rebasar del tope establecido, que nuevamente reitero, son los 3.5 millones de pesos al año. Ya hay dos puntos importantes para Mariana, porque por un lado ella tiene ingresos por honorarios, pero también tiene ingresos por sueldos y salarios. Vamos a ver qué ocurre. Aquí quiero hacer este punto, quiero decirles que es muy importante. La autoridad indica que para saber el monto de ingresos que se requieren para saber si se tributa o no en este nuevo régimen que es RECICO, se van a tomar los ingresos que corresponden al ejercicio 2019. Esto está establecido en el artículo segundo transitorio en su fracción 11.
que les voy a decir, les voy a leer, que dice que los contribuyentes considerarán los ingresos del ejercicio inmediato anterior, los correspondientes al ejercicio fiscal de 2019, cuando opten por tributar bajo el reciclo. Este artículo está publicado en el Diario Oficial del día 12 de noviembre y pues si quieren buscar, ahora sí que el dato preciso está en la página 26. Ahí les paso el dato. Vamos a ver muy puntualmente que los ingresos que se deben de tomar para este régimen, para saber si se opta o no por tributar en él, son los que corresponden al ejercicio 2019. Vamos a ver ahora un ejemplo. Aquí tenemos 3 contribuyentes. El primer contribuyente por el ejercicio 2019 tiene 3,350,000 pesos, en el 2020 2 millones de pesos, en el 2021 6 millones de pesos. Por lo que, como acabamos de mencionar, sí puede optar por tributar bajo el régimen de reciclo. ¿Por qué? Porque en el 2019, como ya precisamos, que son los ingresos que de ahí se va a determinar si se tributa o no, este contribuyente tiene 3,350,000 y no rebasa el tope, por lo que sí puede tributar. Para el segundo contribuyente, por el ejercicio 2019, tiene ingresos por 3,500,000 pesos. Para el 2020, 3,150,000 pesos. Para el 2021, 4 millones de pesos. ¿Puede optar? Sí, también, porque obviamente no rebasa el límite de los 3,5 millones. Vamos a ver qué pasa con el contribuyente 3, que tiene 4 millones de pesos por el ejercicio 2019. En el 2020 tiene ingresos por 2,800,000 pesos. En el 2021 tiene ingresos por 1 millón de pesos. ¿Este contribuyente puede optar? No, porque en el ejercicio 2019 tiene ingresos superiores al monto establecido. Vamos a ver aquí que Mariana nos dice que tiene ingresos por 900,000 pesos en el ejercicio 2019. ¿Qué quiere decir? Que sí, si decide optar por tributar en reciclo puede hacerlo porque sus ingresos no rebasan el límite que establece la autoridad. Vamos a ver ahora cuáles son las obligaciones de aquellas personas físicas que opten por tributar en este nuevo régimen. Pues inscribirse si es que están iniciando operaciones o, en su caso, actualizar los datos en el RFC. Contar con su firma electrónica, tener habilitado su buzón tributario, que ya ven que ahora la autoridad considera que será uno de los sistemas para que el contribuyente tenga una comunicación directa con el SAT. También deberá expedir el CFDI por la totalidad de los ingresos efectivamente cobrados. Esto muy importante, obtener y conservar los CFDI que amparen gastos e inversiones, porque más adelante vamos a ver por qué es importante que sigan por un lado expidiendo su CFDI y por el otro lado recabando sus CFDI tanto de compras como de gastos. Deberán presentar su pago mensual del impuesto sobre la renta el día 17 de cada mes y también deberán presentar su declaración anual en el mes de abril. Aparte de estas obligaciones, es importante que el contribuyente esté al corriente en todas sus obligaciones fiscales, que no le deba nada al SAT. Es importante que también el contribuyente no esté en el listado del artículo 69B y en el caso de que el contribuyente para el ejercicio 2022 reanude actividades, sus ingresos no deberán rebasar del importe que establece el SAT. Vamos a ver ahora quiénes no pueden tributar en este régimen. Haciendo una recapitulación para el caso de Mariana, pues vemos que cumple ahora sí con la mayoría de los requisitos para poder optar. Recuerden, para las personas físicas es optativo bajo este régimen. Aquellas personas físicas
que no pueden tributar en reciclo son aquellas que sean socios accionistas de personas morales o que tengan actividad de partes relacionadas de acuerdo al artículo 90 del ISR. Tampoco pueden optar aquellas que sean residentes en el extranjero, ni las que obtengan ingresos sujetos a regímenes especiales preferentes. Tampoco aquellas que reciban ingresos por conceptos asimilables a salarios, ya sea honorarios a miembros del consejo, preponderantes u honorarios optativos de actividad empresarial optativa. Vamos a decirle a Mariana ahora cuál va a ser la mecánica del cálculo de los pagos mensuales en este nuevo régimen. La autoridad nos indica que el pago mensual del impuesto ISR deberá enterarse a más tardar el día 17 de cada mes. Muy importante esto. Aquí, otra facilidad que permite el SAT es que el cálculo del impuesto se haga sobre los ingresos efectivamente cobrados. Esto es flujo de efectivo. Entonces, por ahí ya también hay un beneficio. A este pago mensual, la mecánica indica que deberán ser los ingresos efectivamente cobrados del periodo sin deducción alguna, muy importante, eso lo vamos a ver también más adelante, sin incluir el IVA, y se le deberá aplicar la siguiente tabla, esta tabla mensual que menciona el SAT, de acuerdo con el monto de los ingresos que el contribuyente haya obtenido. Por un monto de hasta 25,000, la tasa impositiva del ISR, es del 1%. Hasta 50,000 pesos es del 1.10. Hasta 83,333 es el 1.5. Hasta por 208,333 es el 2%. Y para el tope, que son los 3.5 millones, la tasa impositiva será del 2.5%. Estamos viendo aquí que la mecánica, la vamos a ver más adelante en un ejemplo, pero la mecánica es relativamente sencilla. Es uno de los beneficios también que la autoridad tiene contemplado para este nuevo régimen, y por el otro lado también especifica que para los contribuyentes que decidan, personas físicas, optar por este régimen, toda la información estará ya precargada en su plataforma. Obviamente aquí el contribuyente pues deberá hacer su revisión previa antes de poder calcular y enterar su pago, porque digo, finalmente a veces también la autoridad se equivoca. Pues vamos a continuar. Aquí hay algo importante que nos indica la autoridad, que cuando las personas físicas tengan operación con personas morales, las personas morales van a tener que retenerles la tasa del ISR del 1.25 por todas las operaciones que se tengan con personas físicas. Vamos a ver un ejemplo aquí. Los pagos realizados a persona física por una persona moral, en este caso son de 9,742. Ahí se va a aplicar la tasa del 1.25 como indica el SAT, para obtener la retención de ISR de 1.25 de 1,217.75. Pues muy bien, Mariana, debes saber que cuando tenga operación con personas morales, estas le van a tener que retener ISR del 1.25. Esta retención de ISR se puede acreditar contra el pago de ISR mensual o el anual. Ahora vamos a ver un ejemplo ya gráficamente práctico de la declaración mensual de personas físicas y vamos a ver esta facilidad en el cálculo. Tenemos aquí una tabla donde se muestran los ingresos de un contribuyente que tiene en el mes de enero ingresos efectivamente cobrados de 134,567 y a este le corresponde una tasa de ISR de 1.50%. Para determinar el ISR
de 2,019 pesos. En este caso, no hay operación con persona moral y no hay ISR retenido del 1.25. Entonces, al final del mes se tiene que pagar un ISR de 2,019 pesos. Vamos a ver otro ejemplo de este mismo contribuyente, pero ahora por el mes de octubre, donde los ingresos efectivamente cobrados son de 285,987 a una tasa del ISR del 2%, para determinar el impuesto de 5,720. Aquí sí hubo operación con persona moral y le retuvieron el 1.25, que son 3,575 pesos, que se pueden disminuir del pago provisional y dará un ISR por pagar de 2,145 pesos. Por ahí tengan presente estos datos porque los vamos a volver a utilizar para el cálculo de la declaración anual. Con esto, Mariana ya puede ir viendo que en el caso para determinar el ISR, pues finalmente la mecánica es un poco más fácil que de lo que se viene haciendo en el caso de sueldos y salarios, y ella también que tributa sobre honorarios. Vamos a continuar. La mecánica para determinar el impuesto anual en el reciclo de personas físicas, igual también indica la autoridad que serán los ingresos efectivamente cobrados del ejercicio sin deducción alguna y sin incluir el IVA, y a este se le deberá aplicar la tasa impositiva de acuerdo a esta tabla. El SAT publica dos tablas, una tabla anual y una tabla mensual para el cálculo del impuesto de reciclo en personas físicas. Vamos a ver que hasta por un importe de 300,000 pesos de ingresos le toca una tasa del 1%, hasta 600,000 pesos del 1.10, hasta 1,000,000 de pesos 1.50, hasta 2,500,000 es del 2%. Y por el tope, que son los 3,500,000, le corresponde una tasa del 2.5. Veamos aquí que las tasas aplicables impositivas para ISR, pues ya son, pues ahora sí, chiquititas y muy accesibles. Entonces también por ahí es un beneficio que la autoridad está incluyendo en este nuevo régimen. Vamos a ver el ejemplo de la declaración anual para personas físicas. Aquí de nuevo recordamos la tabla y por el ejercicio, este contribuyente obtuvo ingresos totales por 1,929,721 pesos. Directamente se le aplica la tasa que le corresponde 1.50 para determinar un ISR anual por 28,946 pesos. Vamos a ver que aquí se le puede disminuir el ISR de pagos mensuales, que son 18,475, y también se le puede disminuir el ISR retenido por persona moral del 1.25%, que son 15,346, y se determina un impuesto a favor de 4,876. Veamos que la mecánica para esta declaración anual también es muy sencilla y bueno, Mariana ya aquí tiene varios elementos para poder decidir si el siguiente año opta o no por tributar en el reciclo para personas físicas. Vamos a ver un ejemplo muy claro comparando el régimen de incorporación fiscal contra reciclo. ¿Por qué? Porque por ahí ya la autoridad indica que hay cambios en este RIF y para el siguiente año algunos contribuyentes podrán seguir en él, pero ya no va a existir porque los artículos serán derogados para el siguiente año. Vamos a continuar. ¿Qué va a pasar con el régimen de incorporación fiscal RIF? Pues aquí la autoridad nos indica
que los contribuyentes que estaban tributando bajo este régimen hasta el 31 de agosto del 2021 pueden continuar haciéndolo. De esta forma, también pueden seguir gozando de acreditamientos que tengan pendientes, ya sea de IVA o de ISR. Sí quedan derogados los artículos en la ley que hablaban de este nuevo régimen, pero la autoridad es muy puntual al decir que quienes ya venían tributando en este régimen hasta el 31 van a poder seguirlo haciendo hasta por el plazo que son 10 años que se permitía este régimen. Vamos a ver diferencias puntuales entre RIF y reciclo. Recuerden que el RIF se implementó allá por el 2014. También es un régimen para personas físicas y ofrece descuentos graduales de 10 años, descuentos graduales de ISR por 10 años, y la finalidad era que más personas físicas se incorporaran a la formalidad. Esto es, aquellos comerciantes que tenían una papelería, una carnicería, una tienda de abarrotes, tuvieran algunos beneficios a la hora de incorporarse a este RIF. En el RIF, el tope de ingresos es de 2 millones de pesos al año. Y también hay que recordar que el RIF sustituyó al régimen de pequeños contribuyentes. Vamos a ver ahora los contribuyentes para el RIF. Son, ya comentamos, personas físicas con un tope de hasta 2 millones de pesos anuales. Y por el lado de reciclo, con este nuevo régimen, también permite a personas físicas, pero los ingresos son más altos. Recordemos, son 3.5 millones de pesos anuales. Y la diferencia con RIF es que reciclo sí está también, en el caso de las personas morales, obligados a tributar en este régimen a aquellas personas morales que tengan hasta 35 millones de pesos anuales. Esta es una diferencia puntual. En el RIF no se permitían personas morales, en el reciclo sí. Vamos a ver que las tasas de impuesto en el caso de RIF para personas físicas iban del 1.92% y hasta el 35% de acuerdo al monto de los ingresos. En el caso de reciclo, como ya vimos en las tablas anteriores, tanto anuales como mensuales, las personas físicas tributarán con una tasa impositiva que va del 1 hasta el 2.5% de acuerdo a sus ingresos. Para las personas morales no hay cambio, la tasa impositiva sigue siendo del 30% sobre su utilidad. Vamos a ver que el momento de acumulación del RIF es cuando se cobra la factura y en el reciclo también. Esto es, se va a hacer con la mecánica del flujo de efectivo y serán los ingresos efectivamente cobrados y será también con los CFDI que haya expedido el contribuyente. Vamos a ver que en el caso del pago del impuesto, en el RIF, el primer año no se pagaba y de acuerdo a partir del segundo año se hacía una reducción de acuerdo al año en que se estaba tributando. No presentan declaración anual y tampoco presentan declaración informativa en el RIF. Para el reciclo, hay que enterar el pago mensual el día 17 de cada mes. Sí se presenta anual en el mes de abril y no están obligados a llevar contabilidad electrónica. Vamos a ver ahora un ejemplo muy práctico de la diferencia de tributar en RIF en relación a que esta persona tribute o si decide cambiarse a reciclo. Primeramente veamos que en el caso de RIF, el pago se hace de forma bimestral y por eso vamos a tomar los ingresos del mes de enero y del mes de febrero del 2022. Para ambos casos, tanto para la determinación del pago mensual por reciclo como RIF para hacer esta comparación. Los ingresos obtenidos del periodo del pago bimestral por RIF en el mes de enero son de 149,000
En el mes de febrero son la misma cantidad, 149,000. Esto nos da que los ingresos del periodo bimestral de enero-febrero 2022 en RIF son 298,000 pesos. Aquí en el RIF sí se permiten las deducciones tanto de compras como de gastos. Este contribuyente tuvo 200,000 pesos de compras y gastos del periodo y esto nos arroja una utilidad del bimestre de 298,000. Veamos aquí la diferencia entre una mecánica para determinar el impuesto y la otra. Por ejemplo, para el caso del RIF, pues conocemos que hay que aplicarle un límite inferior. En este caso son 85,075.17. Esto determina el excedente del límite inferior de 12,924.83. Esto lo vamos a multiplicar por el excedente del límite inferior del 30% para determinar el impuesto marginal de 3,877.45. Veamos desde aquí que ya el cálculo, en el caso de RIF, pues sí es un poquito más complicado, ¿no? Si es que se puede decir. Después le sumamos la cuota fija por 15,961.46 y obtenemos un impuesto de 19,838.91. Este contribuyente en RIF se encuentra en su año 7. Entonces tiene una reducción del 40%. Aplicamos la reducción del 40% y tenemos que son 7,935.56 pesos y se determina un ISR a cargo del bimestre de 11,903.35 pesos. Vean de entrada el importe del impuesto, ¿no? Ahora vamos a ver exactamente los mismos datos de este contribuyente de RIF, cómo tendría que ser la mecánica y aplicar para este periodo de enero y de febrero el cálculo que se indica en reciclo. Vamos a ver que muy fácil, determina sus ingresos cobrados por 149,000 pesos, le aplica la tasa del 2% que le corresponde y se determina un ISR a cargo mensual de 2,980. El caso de febrero es idéntico porque tenemos los mismos ingresos y están por la misma tasa. Entonces aquí vemos que los ingresos son de 2,980 por cada mes, son 5,960, comparados con lo determinado por RIF de 11,903 pesos. Prácticamente es una diferencia de un 50% de impuesto. Entonces, desde aquí ya se ven los beneficios, obviamente por las bajas tasas impositivas de ISR, y no duden en pensarlo por la mecánica del cálculo. Ya vimos que es un poco más compleja para el caso del RIF, en diferencia con la mecánica de cómo se determina por este nuevo régimen simplificado de confianza. Pues vamos a seguir. Con estos datos y con todo lo que ya vimos, yo creo que Mariana ya tiene en mente su decisión de si opta o no. Vamos a seguir adelante para ver qué más hay y qué más tiene que tomar en cuenta Mariana. Vamos a ver ahora una serie de preguntas y respuestas que los clientes nos han hecho llegar. Esta está dividida en 3 apartados. El primero son preguntas generales, hay uno que se refiere a las deducciones y otro al RIF. Aquí muchas dudas se despejan en cuanto a si es posible optar o no bajo este régimen simplificado de confianza. Vamos a iniciar. ¿Es obligatorio tributar en el reciclo a partir del 2022? Si estoy inscrito en el régimen de honorarios. No, recordemos que no es obligatorio para las personas físicas que tengan actividad empresarial, honorarios, arrendamientos, sueldos o salarios o intereses del sistema financiero.
es optativo. Es si quieren tributar, pueden. ¿Pueden optar por este régimen las personas físicas que inicien operaciones? Sí, por supuesto, únicamente con la condición que indica el SAT, que estimen que sus ingresos no rebasen el tope de los 3.5 millones. Quienes deban tributar en este régimen tienen que presentar aviso a la autoridad. Sí, sí es importante que le presenten a la autoridad, que metan su aviso de cambio de obligaciones o de actualización de obligaciones. ¿Se puede optar por este régimen si además se obtienen otro tipo de ingresos? Sí, recuerden que son actividad empresarial, honorarios, arrendamiento y también se permite sueldos y salarios e intereses. Quienes se encuentren inscritos en este régimen y tengan trabajadores deben pagar PTU. Sí, recuerden que la PTU es un derecho ganado de los trabajadores y que deberán realizar el cálculo correspondiente como se viene haciendo hasta el día de hoy. ¿Cómo se deben cumplir las obligaciones fiscales por concepto de impuesto al valor agregado IVA? Otra vez comento, este nuevo régimen aplica exclusivamente para el cálculo del impuesto sobre la renta. Para IVA y demás impuestos no hay ningún cambio, por lo que las obligaciones se vienen cumpliendo tal cual se hace hasta el día de hoy. Si se opta por tributar en el reciclo en 2022, ¿qué pasará con los acreditamientos, deducciones pendientes de aplicar y saldos a favor no solicitados en devolución? Para este caso, la autoridad indica que las personas que tengan pendientes, ya sea acreditamientos o saldos no solicitados en devolución, podrán hacerlo, inclusive hasta la presentación de la declaración anual en el 2022. Vamos a pasar ahora a las preguntas en relación a las deducciones en este nuevo régimen. En el cálculo del ISR anual y mensual, ¿qué deducciones puedo aplicar? Este régimen claramente indica que no se puede aplicar ningún tipo de deducción. ¿Cómo se podrán deducir en el cálculo mensual los sueldos que se paguen a trabajadores? No se pueden deducir. Recuerden, no hay deducciones permitidas ninguna. ¿Se pueden deducir los honorarios médicos o dentales en el régimen simplificado de confianza? No. Muchas personas estarán pensando aquí, se pueden deducir o se pueden disminuir las deducciones personales para el caso de sueldos y salarios. No. Recuerden que este régimen para las personas físicas no permite ninguna deducción. ¿Cómo se deducen los gastos por concepto de luz, teléfono y papelería en el régimen simplificado de confianza para poder determinar el ISR mensual? No se pueden deducir. Al no poderse aplicar ningún tipo de deducción, ¿vale la pena seguir solicitando los comprobantes fiscales por los gastos realizados? ¿Qué dicen ustedes? ¿Que sí o que no? Pues sí, sí vale la pena porque recuerden que el reciclo exclusivamente es para el impuesto sobre la renta, no hay cambios en IVA, por lo que si el contribuyente no pide sus facturas de compras o de gastos, dejará de acreditar IVA y si por un lado va a pagar menos ISR, pues por el otro, si no tiene facturas para acreditar IVA, pues su pago se va a elevar. Así es que ahí tomen mucho en consideración este punto. Vamos ahora al apartado de preguntas del RIF. ¿Va a desaparecer el régimen de incorporación fiscal RIF? Sí y no. Sí, porque quedan derogados para el siguiente año los artículos en la ley que hablaban de este régimen. Y no, porque la autoridad permite que todas aquellas personas físicas que venían tributando en este régimen y que decidan seguir en él, van a poder hacerlo hasta por los 10 años, que es el plazo en el que en el que se permite estar bajo este régimen. Si estoy tributando en el RIF, ¿me puedo cambiar a reciclo? Sí, sin ningún problema. Si estoy en el RIF, ¿me van a cambiar automáticamente al reciclo? Pues la autoridad indica que hay que meter el aviso a partir del 1 de enero y hasta el 31 de enero del 2022 y probablemente la autoridad pueda actualizar para el caso del RIF las
las actividades en el RFC y sí, si no le avisas al SAT que quieres seguir tributando en RIF, probablemente pueda hacer esta actualización en forma automática. ¿Hasta cuándo podré seguir tributando en el RIF? Será hasta que se cumplan o se terminen los 10 años que se establece que está permitido para este régimen. Si estoy tributando en el RIF y a mitad de año quiero cambiarme a reciclo, sí se puede hacer y esto tiene que hacerse mediante el aviso que debamos hacerle a la autoridad. Recuerden que toda esta parte, todo este apartado se refiere exclusivamente a reciclo para personas físicas. Vamos a ver ahora, en este momento, una sesión de preguntas y respuestas específicamente para RIF, personas físicas. Los invito a que nos manden su pregunta al apartado de preguntas y respuestas, por favor, para que podamos contestarlas. A ver, aquí ya tenemos algunas preguntas. Nos preguntan por aquí. Hola, ¿comisionistas pueden tributar en reciclo? Sí, recuerden que esta actividad de comisionistas se refiere a actividad empresarial y la actividad empresarial está dentro de la posibilidad de las personas físicas de tributar en reciclo para el siguiente año. Vamos a ver qué nos dicen. Aquí, para poder aplicar a este régimen, no contará si el contribuyente esté o no al corriente de sus obligaciones fiscales. Esto es muy importante y sí lo comentamos. Dentro de las obligaciones que tienen las personas físicas, sí deberán estar al corriente con sus pagos, con la presentación de información que tengan que hacer para que puedan tributar. Vamos a ver qué hay más por aquí. ¿Cómo vamos a saber si la persona física pertenece a reciclo o se quedó en el régimen anterior? ¿Cómo saber cuánto retenerle? Bueno, esto es importante. Quienes decidan tributar bajo este régimen, recuerden que es optativo para las personas físicas, deberán presentar su aviso, su cambio de régimen en el SAT. Vamos, aquí tenemos otra pregunta muy importante. ¿Podría, por favor, decirme si yo como persona física que quisiera darme de alta como reciclo me convendría? Si este contribuyente no está tributando actualmente en un régimen específico, sí, por lo que ya vimos, las tasas impositivas probablemente sí le convenga darse de alta por reciclo. Entonces, ahí ya nada más es de cuestión de que el contribuyente revise todas estas obligaciones, si aplican o si rebasa el tope, pues ya ahí está una limitante, pero si no rebasa el tope, seguramente podrá tributar sin ningún problema en reciclo. El cambio a reciclo se dará por entendido solamente con el cambio de régimen en el portal o se enviará algún tipo de documento. Bueno, la autoridad indica que aquellas personas que deseen tributar sobre reciclo sí tendrán que hacer su cambio o su actualización de actividades en el RFC. Vamos a ver, durante el 2021 rebasé los 3.5 millones de ingresos, pero estimo que para 2022 no los rebasaré. ¿Puedo tributar en reciclo en 2022? A ver, esta pregunta es muy importante y vamos a aclararla. Recuerden que se deben de tomar los ingresos que se hayan obtenido en el ejercicio 2019. Si por el 2021 tienes ingresos menores, este dato no influye. Este contribuyente tiene que ir a buscar los ingresos que obtuvo en el 2019, que son los que aplican para tributar en este régimen de reciclo. Vamos a ver que tenemos
Si estoy como socio de una persona moral que no tiene operaciones desde hace 10 años, ¿puedo entrar a reciclo? Una de las condiciones que indica la autoridad para este régimen es que las personas físicas no pertenezcan ni sean socios a una persona moral. Entonces, por ahí, pues habría que ver si, habría que revisar si esta persona moral no va a tener operaciones y sobre eso valorar si se puede tributar o no en reciclo. Los ingresos son tanto actividad empresarial y sueldo. A ver, aquí hay que hacer una precisión. La autoridad indica que pueden tributar en este régimen las personas físicas de actividad empresarial, honorarios, arrendamientos, sueldos y salarios e intereses del sistema financiero. Pero que en su conjunto, por todas esas actividades, no se rebasen los 3.5 millones de pesos. Bueno, hasta aquí concluimos con esta sesión de preguntas y respuestas y ahora vamos a pasar al régimen, al reciclo de personas morales. A partir de este momento, vamos a hablar exclusivamente de este nuevo régimen, pero para las personas morales. Vamos a ello. Bueno, haciendo una recapitulación antes de pasar aquí ya Mariana tiene muchísima información que le puede dar el norte para decidir si opta o no por tributar. Ahora vamos a ver el caso de la empresa Zapatitos SADCB, que de una vez les voy dando los datos. Esta empresa obtuvo ingresos en el 2019 por 7 millones de pesos. Y también quiere saber si está obligada o no a tributar bajo este régimen. Vamos a ver, vamos a entrar ya de lleno a quienes están obligados a tributar en el reciclo. Pues aquí la autoridad indica que son aquellas personas morales residentes en México y que estén en su totalidad constituidas por personas físicas. Ya de aquí la autoridad está haciendo una división. Las personas morales que están obligadas son las que únicamente están constituidas por personas físicas. También indica que las personas morales deberán tributar en este régimen aquellas que no excedan del tope máximo que indican para este régimen, que es de 35 millones en el caso de las personas morales. También indica que pueden, o más bien están obligadas a tributar aquellas personas morales que inicien actividades y que estimen que sus ingresos no van a exceder los 35 millones de pesos. Pues aquí ya hay un norte para la empresa Zapatitos SADCB que se dedica a la fabricación exclusiva de zapatos para dama, caballero y niño. Ya tiene aquí un norte. Zapatitos SADCB está constituida únicamente por personas físicas y en el ejercicio 2019 tuvo 7 millones de pesos. Entonces, sin duda, ya aquí está obligado a tributar para reciclo. Vamos a ver qué personas morales no podrán tributar en este régimen. Pues nos indica la autoridad que cuando uno o más de sus socios o accionistas tengan el control de otra sociedad o de esa misma sociedad o de su administración y también aquellas que realicen operaciones con partes relacionadas no podrán tributar o no estarán obligados a tributar bajo este régimen. Tampoco cuando realicen actividades a través de fideicomiso o asociación en participación. Tampoco aquellas instituciones financieras, las personas morales que sean del régimen opcional, los coordinados y las actividades primarias del régimen sin fines lucrativos. Tampoco aquellas que tributen como sociedades cooperativas de producción. Vamos a continuar. Ahora
Vamos a ver que a diferencia de las personas físicas, para las personas morales sí se permiten deducciones. Estas, como en la mayoría, bueno, no en la mayoría, sino en el régimen general, son estas deducciones que se pueden hacer deben ser estrictamente indispensables para la obtención del ingreso. La autoridad también indica que hay dos conceptos que no son aplicables dentro de estas deducciones porque no son compatibles con el esquema. Se refiere a créditos incobrables y al costo de ventas. Fíjense aquí, un beneficio en materia de inversiones. Para este nuevo régimen, la autoridad indica que los porcentajes de deducción son mayores y obviamente el contribuyente persona moral podrá deducir su inversión en menor tiempo. También hay una ventaja, solo que únicamente pone un tope. Las inversiones no deberán rebasar en el ejercicio de 3 millones de pesos. Vamos a ver ahora también puntualmente cómo se calcula el pago provisional. Para estos contribuyentes, personas morales de reciclo, también está considerado que el impuesto se determine bajo flujo de efectivo. Esto son los ingresos efectivamente cobrados del periodo menos las deducciones efectivamente pagadas. Se debe enterar el impuesto el día 17 de cada mes. Y ya dijimos, son los ingresos efectivamente cobrados menos las deducciones. A esto se le puede disminuir la PTU en el caso de que hubiera las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores que hubiera. Se obtiene el resultado fiscal, se multiplica por la tasa impositiva del 30% y también se pueden acreditar las retenciones y pagos provisionales que se hayan efectuado con anterioridad. A diferencia del pago que se realiza en el título 2 para las personas morales, aquí este pago no se determina bajo el coeficiente de utilidad. Eso es muy importante tener en cuenta. Sigamos. Vamos a ver ahora un ejemplo práctico de cómo se determina la declaración mensual para personas morales en reciclo. Tenemos que son los ingresos efectivamente cobrados del periodo de 15 millones, menos las deducciones autorizadas, deducibles y efectivamente pagadas del periodo, en este caso son 10.800.000 pesos, menos la PTU pagada en el ejercicio, que no hay, menos las pérdidas fiscales ocurridas en ejercicios anteriores, que es de 800.000 pesos. Esto nos da una utilidad fiscal de 3.400.000 pesos. Posteriormente se le aplica la tasa del 30% de SR para darnos un resultado de 1.020.000 pesos. Se disminuyen los pagos provisionales efectuados con anterioridad de 800.000 pesos. Se le disminuye también en este caso el ISR retenido del sistema financiero por 2.000 pesos y vamos a tener un pago provisional del mes de 218.000 pesos. Veamos que también el cálculo, como no se hace bajo el concepto de coeficiente de utilidad, pues también es más sencillo. Vamos a ver ahora cómo se calcula el ISR anual. La autoridad indica que también deberá aplicarse en la mecánica, lo que indica el artículo 9 de la ley del ISR y se podrá acreditar contra el impuesto que resulte el ISR de pagos provisionales, el pagado en el extranjero y el ISR pagado por dividendos, pero que estos no provengan de la cuenta de utilidad fiscal. Vamos a continuar. Vamos a ver ahora el ejemplo de cómo es el cálculo de la declaración anual para personas morales. Tenemos aquí igualmente, es la misma mecánica, son ingresos del ejercicio efectivamente cobrados menos deducciones autorizadas efectivamente pagadas.
En este caso son de ingresos 2.896.742 menos las deducciones de 1.692.804. Recuerden, también es bajo el concepto de flujo de efectivo. Tenemos aquí como resultado la utilidad fiscal antes de PTU de 1.203.938 menos la PTU pagada, que en este caso no hay, nos da como resultado la utilidad fiscal del ejercicio por los mismos 1.203.938. Menos pérdidas fiscales no hay, nos da un resultado fiscal de 1.203.938. A este resultado le aplicamos la tasa del 30% y el impuesto determinado es de 361.181. Se le disminuyen los pagos provisionales de ejercicios anteriores los pagos provisionales anteriores de 278.900 y también el ISR retenido del sistema financiero por 4.500 pesos. Así tenemos que la determinación del ISR es de 77.781 pesos. Vamos a ver que también el cálculo es más, bueno, prácticamente igual que el del pago provisional. Vamos a ver ahora un apartado de preguntas frecuentes para las personas morales que nos han enviado los clientes. Vamos a ver, ¿pueden tributar en el régimen personas morales de nueva creación? Sí, recuerden que cumpliendo las obligaciones que se refieren a este régimen, y muy importante que no rebasen el tope de 35 millones de pesos, que estimen que no van a rebasar el tope de los 35 millones de pesos. Quienes estén obligados a tributar en este régimen, ¿tienen que presentar aviso de actualización de actividades? Sí, también tienen que presentar su aviso. ¿Cómo se determinan los ingresos para el cálculo de ISR? Como ya vimos, son ingresos efectivamente cobrados del periodo o en su caso del ejercicio y pues bajo el concepto de flujo de efectivo, como ya lo hemos mencionado. En el cálculo del ISR anual y mensual, ¿qué deducciones puedo aplicar? Pues recuerden que para este régimen, este reciclo de personas morales, se pueden deducir todos los gastos o compras que están incluidos en el artículo 25 de la ley del ISR, que se refieren a gastos, inversiones, intereses y todo aquello que sea estrictamente indispensable para la obtención del ingreso. ¿Cuáles son los requisitos que se deben cumplir para considerar las erogaciones como deducciones autorizadas? Bueno, son los que establecen el artículo, 27 de la ley del ISR, que se refiere a que sean, ya lo comentamos, estrictamente indispensables, que debe haber de por medio un CFDI con los requisitos correspondientes, que estén debidamente registrados en la contabilidad y que pertenezcan al mismo ejercicio. Ahora, ¿cómo se deben cumplir las obligaciones fiscales por concepto de impuesto al valor agregado IVA? Tal cual se vienen cumpliendo hasta el día de hoy. Recuerden que en el caso del IVA y otros impuestos no hay modificación alguna y que Recico es exclusivamente para el cálculo de ISR. Vamos a ver, hasta aquí terminamos el apartado de Recico para personas morales. Ahora vamos a ver cuáles son las causas de salida que indica la autoridad para que el contribuyente ya no pueda seguir tributando sobre reciclo. Y aplica para ambos tipos de personas, tanto físicas como morales. ¿Cuándo los contribuyentes dejarán de tributar en reciclo? La autoridad es muy clara e indica que cuando se omitan 3 pagos provisionales en el ejercicio, sean consecutivos o no, el contribuyente dejará de tributar en reciclo. Cuando no se presente la declaración anual del ejercicio también, y cuando el SAT se dé cuenta que un contribuyente no ha tenido operaciones y que por lo tanto no emita CFDIs, no presente pagos provisionales y tampoco haya presentado su declaración anual. Y también van a salir del régimen
cuando cualquiera de los contribuyentes, ya sea personas físicas o personas morales, supere los montos de ingresos establecidos para cada contribuyente. Otra vez, personas físicas, 3.5 millones y personas morales, 35 millones al año. Esta facilidad que voy a comentar ahora es exclusiva para el reciclo de personas físicas. ¿Por qué? Porque así lo indica la autoridad y pues sí, también es una facilidad para estos contribuyentes de poder regresar a tributar a reciclo cuando en un ejercicio hayan sus ingresos hayan sido mayores al tope. Digamos que en el ejercicio 2022 fueron de 3.500.000. Para el 23 fueron ya de 3.700.000. En ese momento deja de tributar en reciclo y posteriormente, si en el ejercicio 2024 el contribuyente disminuye sus ingresos y no llega al tope, podrá regresar a reciclo, pero recuerden, esta facilidad es exclusiva para las personas físicas. Vamos a ver ahora ventajas y desventajas. Como todo en la vida, siempre hay algo bueno y algo no tan bueno. Vamos a ver. Para este momento, la empresa que les comento, Zapatitos SADCB, ya deberá tener claramente que sí se encuentra obligado a tributar bajo este régimen. Ahora vamos a ver qué ventajas puede obtener de tributar en reciclo para el 2022. Entre las ventajas tenemos, ya lo vimos para el caso de las personas físicas, la disminución de las tasas impositivas del impuesto sobre la renta son más accesibles. Vimos también la facilidad en la mecánica del cálculo. Otra ventaja es que la determinación de los impuestos tanto mensuales como anuales será bajo el concepto de flujo de efectivo. Esto es, ingresos efectivamente cobrados sin deducciones para el caso de las personas físicas. Para las personas morales son los ingresos efectivamente cobrados del periodo menos deducciones efectivamente pagadas. También la autoridad indica que para estos contribuyentes de reciclo, una de las facilidades administrativas es que toda la información ya va a estar cargada dentro de la plataforma del SAT. Pero recuerden, siempre es importante revisar. ¿Por qué? Porque la autoridad también es susceptible de equivocarse y el contribuyente deberá revisar que la información que tiene registrada en su contabilidad es igual o bueno, está también registrada dentro de la plataforma del SAT. Una ventaja para las personas morales es que se incrementaron los porcentajes de deducción de inversiones. Vamos a ver ahora las desventajas. Pues por un lado, aquellos contribuyentes en cualquiera de los dos tipos, personas físicas o morales, que rebasen los ingresos de los límites establecidos dejarán de tributar en reciclo. Otro dato importante es que para el caso de los comprobantes CFDI, ya no van a poder cancelarse CFDI de ejercicios anteriores. Ahora la autoridad indica que los comprobantes solo podrán cancelarse en el mismo ejercicio en el que fueron expedidos. Así es que también ahí hay que poner, los contribuyentes tienen que tener mucho cuidado. E invariablemente, cada contribuyente, persona física o moral, deberá tener un estricto control de los CFDI para evitar duplicidad o cancelación y que por lo tanto los cálculos de impuestos sean erróneos y haya que presentar una declaración complementaria. Vamos a ver ahora algunas recomendaciones de reciclo para estas personas físicas y morales. Pues bueno, la autoridad, como en la mayoría de los casos, pues
se deberá de contar con la e-firma vigente. También es recomendable realizar las conciliaciones de CFDI con el SAT, primeramente con sus proveedores, acreedores y con los clientes. De esto, en un momento más les voy a hablar porque tenemos información muy importante que darles. También se recomienda evitar caer en los supuestos del 17H bis, que se refiere a la restricción del uso de sellos de certificados de sello digital. Recuerden que cuando la autoridad cancela temporalmente el certificado, pues obviamente para la operación de la empresa. Entonces eso pues ya es, ahora sí que hay que tener cuidado de no caer en esos supuestos. En estos días, pues todavía hay tiempo, todavía se pueden hacer números, se puede estimar, se puede comparar, se puede hacer una planeación fiscal de cómo podrían generarse los ingresos el año que entra y qué tan viable o no es tributar en el caso de las personas físicas bajo este régimen y pues la obligatoriedad para las personas morales. Y bueno, recuerden esto siempre, solicitar los comprobantes fiscales por los gastos realizados. De lo contrario, estarán acreditando menos IVA. Vamos a ver, llegamos a esta reflexión. ¿Conviene o no tributar en el reciclo? ¿Ustedes qué piensan después de que ya vieron esta información? Sin duda, pues las tasas impositivas en el caso de las personas físicas son menores, son muy atractivas. También toda esta facilidad en el cálculo de los impuestos y que también la autoridad va a tener ya precargada la información del contribuyente, pues ahí hay varios beneficios. Y para ambos tipos de personas, tanto morales como físicas, pues el atractivo también es que la determinación de los impuestos será por flujo de efectivo. Recuerden que no es lo mismo pagar los impuestos por una factura que te van a pagar en 3 o 6 meses que pagarlos sobre las facturas que efectivamente ya recibiste el pago y que lo tienes en tu banco y con ese dinero ya puedes pagar los impuestos. Bueno, hasta aquí terminamos esta presentación y los invito a que nos envíen sus preguntas exclusivamente al apartado de preguntas y respuestas. Y mientras nos mandan las preguntas, yo tengo información muy importante que darles. Pues primeramente quiero invitarlos a nuestros próximos cursos. El día de mañana, jueves 9 de diciembre, de 5 a 6 de la tarde, vamos a tener el curso de contratación de servicios especializados REPSE. Y les comento que no tiene ningún costo y que se pueden inscribir directamente en la página www.facturando.mx/cursos.html. Ahí les va a aparecer en el apartado cursos todos los temas que están previstos para esta semana y esto se actualiza todas las semanas. También quiero invitarlos para el curso del viernes 10 de diciembre de 5 a 6 también. Tampoco tiene costo ese curso y muy importante, aquí vamos a ver esta nueva versión 4.0 para el CFDI. Cambios oficiales que ya están en marcha. Entonces los invito, vamos a ver todo lo nuevo que viene detalle por detalle en estos cambios en la emisión de CFDI. Así es que si tienen dudas, ahí van a poder resolverlas y este curso se estará impartiendo el viernes 10 de diciembre. Igualmente lo encuentran en la página de Facturando, en el apartado de cursos y ahí se pueden registrar. En este momento les compartimos la liga para saber más de los cursos que ya están programados y que está apareciendo en el chat para todos ustedes. Ahora vamos a ver también esta información relevante para todos ustedes. Facturando cuenta con recursos adicionales. En este caso contamos con un blog
que tiene muchísima información contable y fiscal para todos ustedes, contable, fiscal y actual. Sobre todo, todos estos cambios que están ocurriendo ahora, que son muchísimos. Ahora sí la autoridad dijo, bueno, este 2021 va a ser un año muy importante con todos los cambios que ocurren. Eso también lo van a poder encontrar en nuestra página www.facturando.mx blog y ahí hay muchísima información de la que ustedes pueden beneficiarse. También tenemos una aplicación que se llama Descargar CFDI, que permite a todos los contribuyentes, esta herramienta les sirve a contadores, a administradores o a todos aquellos que se dediquen a tener en sus manos la emisión de CFDI y despachos contables. Les va a hacer la vida muchísimo más fácil porque permite descargar masivamente los XML de hasta 33,000 al día. Permite convertir a Excel para que puedan hacer uso de toda esa información. También tiene un desglose de impuestos retenidos y trasladados, un análisis de recibos de pago y la cereza del pastel. Por medio de esta aplicación Descargar CFDI, se pueden hacer conciliaciones de comprobantes contra el SAT de forma rápida y sencilla. En este momento les está apareciendo una liga en el chat donde pueden descargar y usar una versión demo de esta aplicación Descargar CFDI. Así es que los invito a que la descarguen, a que la usen y que nos digan qué les pareció. Bueno, también tenemos redes sociales y también ahí van a encontrar muchísima información, tanto en Twitter como en Facebook. Y ahora sí, vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas de este tema de reciclo del día de hoy. Vamos allá, vamos a ver. Persona de régimen de sueldos y salarios y es su única actividad, ¿puede cambiarse? Sí, sin problema. Ya indicamos que también esta actividad entra dentro de las que permite la autoridad. Bueno, aquí tengo una pregunta de CFDI 4.0. Invito a esta persona para que nos acompañe para el día de mañana, pero vamos a contestar. ¿Cómo va a afectar la nueva versión 4.0? Ya que dentro de los cambios están que es obligatorio que se facturará sobre la actividad en la que te encuentras. Mañana se va a ver todo esto, pero lo que sí puedo adelantar es que CFDI entra el 1 de enero del 2022 y Recico igual. Entonces ya probablemente la plataforma del SAT ya esté con estos cambios. Bueno, eso de acuerdo a lo que indica el SAT. Si no hay deducciones en Recico, ¿podré acreditar el IVA de mis gastos? Sí, por supuesto. Ya dijimos que en el caso de Recico para personas físicas, sí es importante que guarden que pidan, que exijan sus comprobantes FDI por compras y gastos para que puedan acreditar el IVA. Vamos a ver, aquí me están preguntando sobre la aplicación Descargar CFDI. Sí, en este momento les van a volver a poner la liga donde pueden descargar la aplicación y hacer uso de ella de una forma demo. Como persona física, mis CFDI tienen que incluir la retención. Sí, sí hay que incluir esa retención del 1.25 de persona moral. Vamos a ver, las personas físicas de honorarios que se cambien ya no podrán desglosar retención de ISR e IVA. Aquí la autoridad no ha precisado nada, pero finalmente para el reciclo, o sea, la persona física se puede quedar en su régimen de honorarios y ahí no va a pasar nada,
con sus retenciones seguirán igual. En el caso del reciclo tendrá la obligación de la retención de persona moral cuando tenga operaciones con ella del 1.25. Pues hasta el momento, a ver, aquí tenemos una pregunta interesante. ¿Únicamente se tiene el mes de enero para solicitar a la autoridad permanecer en el RIF? Hasta este momento las disposiciones así lo indican, salvo que posterior la autoridad dé una prórroga, pero sí indica que el periodo para meter el aviso de cambio de RIF a reciclo será del 1 de enero al 31 de enero del 2022. Si tengo sueldos y honorarios y opto por reciclo, ¿pierdo la totalidad de mis deducciones personales? Sí. Recuerden que la facilidad acá son las tasas impositivas menores y que reciclo para personas físicas no permite ninguna deducción. Vamos a ver aquí si en el ejercicio 2022 se rebasan los 3.5 millones, después de rebasarlo, ¿debo aplicar al régimen general? Sí, invariablemente sí, así lo indica la autoridad. Cuando se rebase los 3.5 millones se va a régimen general. ¿Y la anual cómo se presentaría? Pues recuerden, para el caso de las personas físicas será el 30 de abril de cada año y para el caso de las personas morales será en el mes de marzo de cada año. Vamos a ver qué más. Bueno, aquí vamos a ver que la mayor ventaja que tiene este régimen en el caso de personas físicas son las tasas impositivas, que son bajas, y que va a ser sobre flujo de efectivo el cálculo del impuesto anual como del impuesto mensual. Y finalmente, toda la información va a estar precargada, dentro de la plataforma y la autoridad dice que eso ya es un beneficio administrativo. Pues entre las desventajas será que cuando incumplas con tus obligaciones sales del régimen y cuando rebases el tope también. Recuerden que las personas físicas que rebasen el tope en un ejercicio al siguiente, si sus ingresos no rebasaron nuevamente el tope, pueden regresar a tributar, pero solo aplica para las personas físicas. Vamos a ver, si una persona moral no tiene ingresos en el año y está presentando sus declaraciones en cero, ¿puede o debe registrarse en reciclo? Pues la autoridad indica que salen del régimen aquellas personas, tanto físicas o morales, que no tengan actividades. Entonces aquí sí es muy importante evaluar el caso porque si el contribuyente considera que para el ejercicio 2022 va a tener operaciones y quiere cambiarse por reciclo, lo haga. Pero si no va a tener operaciones nuevamente, puede quedarse en el régimen en el que está y cuando ya tenga operaciones, ahora sí meter su aviso para tributar en reciclo. Recuerden que reciclo apenas inicia a partir del 1 de enero del 2022 y todavía hay tiempo de pensar muy bien en esta conveniencia de tributar o no bajo este régimen. Vamos a ver. Aquí tengo otra pregunta muy interesante. Sí, en este momento nuevamente les va a aparecer la liga para que puedan descargar la aplicación CFDI y puedan usarla. Pues bueno, aquí damos por concluida la sesión. Nuevamente los invito a nuestros cursos que tenemos el día de mañana, el viernes y la próxima semana. Y muchísimas gracias por habernos acompañado.